Poseían el hogar más hermoso, la pareja perfecta, el trabajo que todos hubiésemos querido tener. Hablaban con Dios cara a cara. ¿Puedes imaginarte que Adán y Eva desobedecieron a Dios teniendo todos estos beneficios? Pues si ellos lo hicieron, tú y yo también corremos el mismo riesgo. Si quieres conocer los detalles de la caída de la humanidad, quédate conmigo porque aquí comienza el repaso de la lección de escuela sabática. Es difícil entender cómo surge el pecado en un ambiente tan perfecto y puro como lo fue el jardín del Edén. ¿Qué fue lo que pasó allí realmente? Es decir, ¿cómo surge el pecado? Veamos nuestra primera escena. La hemos titulado La advertencia y el error. No podemos pensar que Adán y Eva se hayan olvidado de la advertencia que Dios hizo en el jardín del Edén. Eran muy inteligentes. Tampoco podemos pensar que desconocían de la existencia del mal. Los ángeles de Dios visitaban constantemente el huerto del Edén y advertían a la pareja humana sobre la existencia y sobre la caída de Satanás. Les aconsejaron que no se separen el uno del otro, aún en sus ocupaciones diarias. La Biblia menciona que la advertencia de Dios era clara. De todo árbol pueden comer, de todo árbol que esté en el jardín pueden comer, pero solo uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Curiosamente, en Génesis 3:1, Satanás aparece tentando a Eva, pero usa las palabras de Dios para su malvado plan. Es decir, no todos los que usan la palabra de Dios lo usan con un propósito bueno. Satanás ya lo hizo y hoy pasa lo mismo en muchos lugares. Hay muchos que se paran frente a una iglesia, tras un púlpito, con el fin de usar la Biblia como una excusa para otros fines. Fines que no tienen nada que ver con el crecimiento espiritual. Se ve a muchos estudiando la Biblia asiduamente, esforzadamente, pero para encontrar versículos que apoyen sus malas costumbres. Le hacen decir a la Biblia lo que realmente no dice. Qué peligroso es buscar la palabra de Dios sin primero buscar a Dios. Ahora, al hablar del error, no podemos hablar de un solo error o de un solo culpable. El espíritu de profecía menciona lo siguiente. Ella, es decir, Eva, erró primero al apartarse de su esposo, luego al demorarse cerca del árbol prohibido y después al escuchar la voz del tentador, al punto de dudar de lo que Dios había dicho. Y sobre Adán, pues sobre Adán menciona que a él no le cabía duda de que se trataba del enemigo contra el cual se los había amonestado y que su esposa debía morir. Iban a quedar separados. Su amor por Eva era tan fuerte y dominado por un absoluto desaliento que resolvió compartir la misma suerte de ella. Quisiera reflexionar contigo en dos asuntos. Primero, ¿cuánto cuidado debemos darle a nuestro matrimonio? Es allí, en las familias, donde Satanás lanza sus más grandes y sutiles tentaciones. La Biblia no registra el tiempo exacto que duró esta conversación, pero una sola conversación, lejos de su esposo, fue suficiente para que la mujer más inteligente y con el coeficiente intelectual más elevado cometa el pecado que trajo las más terribles consecuencias a la humanidad. El trabajo, las ocupaciones de la vida, de ninguna manera pueden ser más importantes que tu propia familia, que tu esposa, que tu esposo y que tus hijos. En segundo lugar, no es lo mismo defender la palabra de Dios que obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué dice esto, pastor? Pues porque Eva quiso ser la defensora de la palabra de Dios, pero terminó desobedeciendo la misma palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no está para ser discutida. La palabra de Dios está para ser obedecida. ¿Te parece si vamos a nuestro segundo escenario?
Nuestra segunda escena habla acerca de la pregunta que Dios hace a Adán. Después de que Adán y Eva desobedecieron, Dios desciende al jardín del Edén y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Todos sabemos que Dios es omnisapiente, es decir, no hay nada que Él no sepa. Entonces, ¿por qué Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás? Sabes, amigo querido, Dios hizo esta pregunta no porque Él necesitaba de la respuesta, sino al contrario, el que necesitaba de la respuesta era Adán. Entonces, esta pregunta no buscaba la ubicación de Adán, sino buscaba la condición de Adán. Y la condición de Adán, es decir, de la humanidad, porque eso es lo que significa Adán, la condición de la humanidad en ese momento era fatal, porque la paga del pecado es la muerte, y Adán y Eva merecían la muerte. No por decisión de Dios, no por las circunstancias de la vida, no porque así lo quiso la suerte, sino por su propia decisión. Sabes, amigo, una de las cosas más difíciles que existe para nosotros, los seres humanos, es aceptar nuestros errores, aceptar nuestra condición. Pero en algún momento de la vida tenemos que parar para escuchar a Dios. Parar para escuchar a ese Dios que nos llama y nos dice, ¿dónde estás? Juan, María, Rosa, Raúl, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo está tu corazón? Tienes las manos manchadas de sangre. Tienes un pecado que delante de todos ocultas, pero sabes que delante de Dios es imposible ocultar. El salmista dice, mientras encubrí mi pecado, se envejecieron mis huesos. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Pero cuando mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo mejor que puedes hacer ahora es reconocer delante de Dios cuál es tu condición real. Respóndele a Dios ahora mismo. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu condición actual? Nuestra última escena se titula Consecuencias negativas y promesas divinas. Al hablar de las consecuencias negativas que trajo el pecado a la humanidad y a la tierra, por supuesto, podemos hacer una lista muy grande, tales como el trabajo duro para conseguir el alimento, el dolor para las mujeres al concebir, el control limitado sobre la naturaleza, etc. Pero dejando a un lado todo esto, yo no puedo dejar de pensar en la bondad de Dios y su amor tan grande que antes, incluso de mencionar la lista de las consecuencias del pecado, lo primero que hace Dios es dar esperanza a la humanidad. Allí mismo, lo primero que hace Dios es prometerles a Adán y a Eva un Salvador. Dios les asegura que al final de esta batalla entre el bien y el mal, que ellos mismos, por supuesto, se habían involucrado, Dios les asegura que esa batalla estaba asegurada. ¿Sabes? La serpiente que engañó a Eva es la misma serpiente que ahora mismo trata de arrebatarte la salvación. Quiere que tú sigas perdido, que tú sigas escondido por tu pecado, por tus errores del ayer. Amigo y amiga que me escuchas, no te quedes solo con las consecuencias negativas de la vida. Recuerda que Dios mismo envió a su Hijo para pagar por tus pecados y por los míos. Y pronto será Él mismo el que aplaste la cabeza de esa serpiente, que es el diablo y Satanás. Y así poder volver juntos al jardín del Edén, al lugar de donde nunca debimos salir. Solo debemos mantenernos firmes y obedientes a su palabra. Que el Señor te bendiga.